propuesta del Grupo Socialista del anteproyecto de ley orgánica sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Señor secretario. Sí, estamos para su aprobación en el Pleno Municipal la siguiente moción. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz reconoce el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de ley orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Y tercero, que se dé traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno de España. Todas las leyes que está sacando, como es la de la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, es que nos vuelve a tiempos de la posguerra. Queremos ser Europa y estar en Europa. Pronto va a haber elecciones en Europa que las consideramos realmente importantes porque ya vemos la fuerza y el poder que tienen en Europa para gobernarnos a todos los países. Todos vamos a hacer maravillas con la campaña electoral que vamos a hacer de Europa y la verdad es que inconcebiblemente, habiendo conseguido estar en los primeros puestos y a la cabeza de Europa en muchas materias, ahora va que resulta que el Partido Popular nos quiere dejar a la cola de otros países que tienen unas normas súper restrictivas, que son conservadores, y nos quiere dejar a la altura de Malta y de Polonia. De hecho, bueno, el único apoyo que tuvieron ustedes en el Parlamento Europeo ha sido el del líder ultraderechista del Frente Nacional. Rechazamos esta reforma que se pretende hacer del aborto y que quiere hacer el Gobierno de Rajoy, porque incluso la consideramos que es mucho más restrictiva que la de 1985, en las que las mujeres no van a poder decidir. Van a decidir los médicos por ellas, pero no sabemos si con un criterio científico o con un criterio moral. Depende, con el médico que caigas te tomarán una decisión u otra, porque dependerá de la moralidad o de las intenciones que tenga el buen médico. Se elimina incluso la posibilidad, aunque esto parece que se va a tener en cuenta y se va a revisar, de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal. No quiero reproducir ni volver a nombrar lo que han dicho ciertos miembros del sector de la Iglesia, ni siquiera el señor Gallardón, porque bueno, a la gente que esto lo vemos una atrocidad, nos ha tratado de criminales. Entonces, bueno, ya no voy a reproducir todo lo que ha dicho porque son barbaridades. Este anteproyecto de ley es que muestra un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres porque no nos deja decidir, no les va a dejar decidir y que sean los profesionales los que decidan sobre su vida. Mire, yo como mujer tengo que decirles que me parece que debe ser una decisión muy dolorosa, muy terrible y que incluso las mujeres que estamos aquí en la sala, que tampoco somos muchas, pero hay una concretamente que está muy recién avanzado el estado de embarazo y lo va a tener ahora y lo tiene como más reciente, yo puedo decirles que desde el momento que las mujeres nos quedamos embarazadas es algo tan inmenso el amor que sentimos por eso que llevamos dentro, que no sé si es un ser vivo, no lo sé cómo lo cataloga la comunidad científica, pero sentimos tal amor que la que tiene que tomar esa decisión, seguro, yo les aseguro a ustedes que tiene que ser muy dolorosa, porque desde el primer momento, cuando notas que estás embarazada, es que se quiere lo que llevas dentro. Las mujeres que decidan abortar, la verdad es que lo van a hacer. Las leyes restrictivas del aborto no reducen el número de abortos, solamente, y ustedes lo saben y lo sabemos todos, que incrementan los riesgos y el número de mujeres que pierden su salud y a lo mejor incluso algunas hasta la vida. Este anteproyecto de ley supone, y también ustedes todos lo saben, una vuelta al pasado y donde se perjudica nuevamente a los que menos tienen, porque todos lo sabemos, que las mujeres que tengan, sean del partido que sean, de la convicción religiosa que sean, se van a ir donde puedan abortar en las condiciones más seguras y cuanto más cara sea la clínica, si la pueden pagar, mejor. Pero la que no tiene, pues se va a tener que quedar en España en las condiciones de clandestinidad, con los posibles riesgos de salud, incluso alguna vez pues de su vida. La actual ley de plazos, la que tenemos ahora, garantiza la igualdad de todas las mujeres en todas las comunidades autónomas, garantiza el acceso a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y, cuando la situación lo obliga, pues a la interrupción voluntaria del embarazo.
No entendemos que se pretenda eliminar una ley, la de 2010, o sea, es que funciona, no ha generado ningún problema, hace que la práctica del aborto sea más segura y ha resuelto gran parte de los problemas de inseguridad jurídica que achacaba la ley anterior, la del 85. Y es que encima no se ha notado un incremento de abortos, porque la ley de plazos es una ley que no obliga a ninguna mujer a abortar, ni obliga ni incita. Simplemente regula la situación para que aquellas personas que deciden someterse a un aborto lo hagan en condiciones de legalidad normales y de seguridad. Sin embargo, muy al contrario de la ley que se quiere poner ahora, que nos va a obligar, o sea, va a obligar a la mujer a tener hijos en las condiciones que sea. La ley de 2010, la ley de plazos, es una ley que reconoce a las mujeres el derecho de una maternidad libremente decidida. Además, esta ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual, porque con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos se puede prevenir de manera efectiva, sobre todo especialmente en los jóvenes, el riesgo de esos embarazos no deseados, incluso las enfermedades de transmisión sexual también que se puedan evitar. La actual ley, la que está del 2010, la ley de plazos, es que es una ley que fue consensuada por todos los partidos políticos, menos por el Partido Popular. Fue avalada por el Consejo de Estado, respetada incluso por organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con pronunciamientos a favor de los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa. Incluso dentro de sus filas ya saben que han salido protestas en contra de la reforma que propone su propio partido y que están más de acuerdo con la ley que había anteriormente y con la ley que está en vigor, que es la ley de plazos, y no con las que nos pretende imponer Gallardón. Tienen que reconocer que esta ley que pretende sacar el gobierno del PP tiene que ver más con cuestiones morales y religiosas, que es una demanda que les ha hecho la Iglesia y los sectores conservadores, y los tiene que contentar de alguna manera, porque también a su electorado lo tienen que contentar, que no con la realidad, y tienen que legislar con la realidad. Y la realidad es que las mujeres en todas partes del mundo abortan, esté legalizado el aborto o no. Incluso les diré que además, después de que salió la ley de plazos del 2010, el número de interrupciones voluntarias del embarazo ha descendido. En el año 2012 hubo un 5% menos de interrupciones voluntarias del embarazo, 6.000 mujeres menos. La proporción es unas 12 mujeres de cada 1.000 y es un número muy similar, una cifra similar a la que se está barajando en toda la Unión Europea. La mejor forma de reducir el número de abortos, no lo tengan en duda, que no es negar el acceso a unos procedimientos legales y seguros. Esperamos que ustedes, en este caso los miembros del Partido Popular, se hayan declarado críticos con su partido y se haya mostrado contrarios al anteproyecto de ley que nos propone imponer Gallardón. Apelamos a sus convicciones democráticas y esperamos también que sean razonables y que apuesten por la defensa de la libertad y de los derechos de la mujer, que tiene a decidir sobre su propio cuerpo y su vida. Esperamos tanto de los miembros del Partido Popular como del Partido Aragonés y como de Izquierda Unida que apoyen nuestra moción. Nada más y gracias. Sí, muchas gracias. Hay grupos humanos, sobre todo la Iglesia Católica, pero también hay personas a título individual que piensan que 2 células unidas son ya vida humana y hay que protegerla al mismo nivel que una persona como tal. La medicina, sin embargo, lo que nos dice es que hasta la semana 12 o 14 no existe una actividad cerebral en el feto, que hasta los 5 meses y medio o hasta los 6 no es viable aún esa vida fuera del vientre de la madre. Solamente en el último tramo del embarazo se puede hablar de posibilidades de vida fuera de allí. El Código Civil, por ejemplo, exige 24 horas de vida independiente para poder inscribir al recién nacido en el registro, es decir, para considerarle con todos los derechos de un ciudadano como otro más. Nosotros no planteamos de ninguna manera un aborto libre en todo momento, ni nada por el estilo, sino con plazos, pero eso sí, cubierto por la Seguridad Social y con un control sanitario efectivo. Quienes no pensamos que 2 células son vida humana aún con los mismos derechos o deberes que una persona, entendemos que alguien pueda sostener esa teoría. Es decir, sí, entendemos, lo respetamos, que haya personas que piensen así. Pero a veces eso no ocurre en sentido contrario. Es decir, quienes piensan eso no respetan a los que pensamos de otra manera. Aceptar o no a un futuro hijo es también actuar con responsabilidad, porque las consecuencias de todo tipo que surgen, tanto en un embarazo como posteriormente a lo largo de toda la vida, hay que poder asumirlas y no todo el mundo siempre puede.
Cuando una persona o un grupo humano tienen una creencia determinada, sea cual sea, son creyentes y es muy respetable. Cuando esa persona o ese grupo humano pretenden imponer una determinada creencia al resto, es fundamentalismo. Por eso, porque estamos hablando de una ley que no es de obligado cumplimiento para todos y para todas, incluso a los que no pensamos así. La ley que hay en estos momentos es una ley que no obliga a nadie a nada. Simplemente genera derechos a quienes consideran y piensan de una determinada manera. No se trata de una ley tipo fiscal, tipo laboral, que pone a todo el mundo en la misma tabla rasa y que, por tanto, pues uno se ve obligado a tenerla que asumir. La primera ley de supuestos, la del 83, pues bueno, ya sabréis que le interpusieron algunos diputados y senadores de la derecha un recurso de inconstitucionalidad, pero la sentencia de ese recurso fue clara. Y dice que en la interrupción voluntaria del embarazo chocan dos derechos, el de la madre y el del hijo. Y lo que dice es que prevalece en determinados supuestos la decisión de la mujer, y lo dice el Tribunal Constitucional. Y claro, el ministro Gallardón lo que no ha esperado es a la sentencia que también se está esperando del Tribunal Constitucional sobre la ley siguiente de plazos que aprobó el Partido Socialista en 2010 y que tal vez también es de esperar con los mismos argumentos que a la ley del 85 planteó, que también sea aceptado. Porque es que la ley de Gallardón, o del señor Rajoy, tiene dos contradicciones muy claras y muy evidentes. Por una parte, la primera es invocar el derecho a la vida de la persona por nacer para el caso de las malformaciones del feto, pero no invocarlo en el caso de violación. Es decir, en el primer caso se habla de que todos los fetos, sean como sean, tienen derecho a la vida y tienen derecho a nacer, pero sin embargo eso no lo respetan en el caso de una violación. Y digo yo, ¿qué culpa tendría en todo caso ese feto de cómo fue concebido? O lo que hizo o no hizo su padre, ¿no?, natural. Por lo tanto, parece ser que esta contradicción es absolutamente, bueno, yo creo que injustificable. En segundo lugar, la segunda contradicción es permitir la objeción de conciencia a una parte, es decir, a los profesionales de la medicina encargados de cumplir una ley. Pero, sin embargo, esa objeción de conciencia no la hace a las personas que, por sus diferentes circunstancias, deben de someterse a esa ley, es decir, a las madres que no desearían tener ese hijo. Como bien decía la portavoz del Partido Socialista, el hecho de haber modificado la ley del 85, la del 2010, no ha supuesto un incremento de los abortos, es decir, ha bajado incluso en un 5%, con lo cual lo que quiere decir es que al final quienes toman esa decisión, que desde luego no es una fiesta, sino es algo pues grave y doloroso para quien la tiene que tomar, pues lo que hace es lo que tenga que hacer en cada momento. Es decir, la que tenga dinero, como hace demasiados años ya, pues saldrá fuera de España a abortar, y aquellas que no tengan dinero, como siempre, los que son víctimas de una situación económica peor, pues tendrán que ir a la clandestinidad asumiendo los riesgos que eso sabemos que conlleva. Por otra parte, hay más cosas. Volvemos de nuevo a esta especie de ley del shock a las que el Partido Popular nos tiene acostumbrados, es decir, nos anuncia cambios en las leyes absolutamente aberrantes, que nos sentimos absolutamente colapsados pensando en lo que nos viene, y cuando todo el mundo ya estamos pues muy asustados, retrocede un poquito y así parece que nos conforma. Eso que ha ocurrido con prácticamente todas las leyes que ha estado sacando en estos últimos 2 años y con casi todos los recortes, también ahora lo ha hecho. Parece que la semana pasada el ministro Gallardón anunció que, bueno, en el caso de las malformaciones de los fetos, pues bueno, se podría hablar de la posibilidad de modificar la ley y, por tanto, permitirlo. Es que si no, ¿cuántas medidas sociales requeriría el Estado para hacerse cargo de esos más de 100.000 niños que cada año nacerían con malformaciones graves? Porque tengo que recordar que además las leyes de la dependencia se han visto eliminadas y recortadas en muchos casos por este gobierno, con lo cual pues bueno, más complicado nos lo pondría y se lo pondría a las personas que vivieran esa circunstancia. Esta ley ha destapado discrepancias en el propio Partido Popular. Ya no voy a repetir que los países de nuestro entorno occidental, pues no hay ninguno que en estos momentos esté hablando de ir hacia atrás, como lo estamos haciendo aquí, imponiendo un pensamiento a todos los demás. Y sí que es verdad que es algo que aparecía en su programa electoral. No exactamente así. Sí que aparecía reforzar la protección del derecho a la vida y de los menores. No hablaba de recortar derechos
Exactamente. Ahora bien, hombre, también tendrá sorna que para un punto del programa electoral que van a cumplir a lo mejor en toda la legislatura, que hasta ahora no han cumplido nada, lo hacen todo al revés, pues se aferren a ese argumento. Es decir, que por lo menos eso casi es de chiste. Para nosotros, desde luego, es una ley contradictoria, retrógrada y fundamentalista. Nosotros también consideramos que este proyecto de ley debería de retirarse y debería dejarse que fueran las mujeres quienes decidieran si desean, si pueden ser madres o no. Muchas gracias. Bueno, sí que es cierto que esta moción se plantea cuando no existía en la sociedad un debate social, ¿no? Es decir, no existía por parte de nadie, no había una demanda social, como sí que está existiendo en otros ámbitos, en el educativo, en el sanitario, que parece que hay movimiento social. Pues es verdad que esta ley que inicia el Partido Popular no sabemos muy bien, ¿no? A raíz de qué viene. Creemos que estamos en el siglo XXI, que estamos hablando en un pleno del ayuntamiento de algo que creíamos que estaba superado en la sociedad, ¿no? Que no creaba ese debate. Sí que me gustaría puntualizar que no existe lo que es un derecho al aborto, no es ningún derecho. Ninguna mujer por iniciativa propia define como un derecho una opción que ninguna mujer de entrada querría tomar. Por lo tanto, no es un derecho, pero sí una alternativa. No se habla nada en el anteproyecto de la ley de lo que es la prevención del embarazo, no se habla de lo que es las herramientas interesantes para no llegar a ese hecho traumático en sí, ¿no? De lo que es el aborto. Solo se habla de una vez concebido. Nosotros sí que planteamos, que el planteamiento sería eso, ¿no? ¿Cómo seríamos capaces de llegar a que eso no sucediera en las situaciones en las que no se quisiera? La libertad de la mujer a decidir sobre ella y sobre su sexualidad, alguna puntualización que podríamos debatir, que a lo mejor entraríamos un poco en debate para poder debatir de este anteproyecto, como serían las niñas menores de edad, ¿no? Pero que no creemos que sea suficiente como para poner encima de la mesa todo un anteproyecto con tantas medidas y algunas de ellas en claro retroceso de libertades. La idea principal no deja de repetirse en todos los medios internacionales, lo que es el miedo a la proliferación de las intervenciones ilegales que pondrían en riesgo la vida de las embarazadas, ¿no? Cuando tanto se regula y se limita, nos encontraríamos con que se irán a otros países o existirán las ilegales que harán que se hagan de manera clandestina y sea peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, sí que estoy convencida, o nuestro grupo está convencida, que si en este pleno se hiciera una votación en secreto, algunos de ustedes votarían a favor de esta moción, que no es nada descabellado retirar un anteproyecto de estas características. Nosotros votaremos a favor. De hecho, de la forma que se regule puede dar las ideas de conceptos una sociedad de la vida y la libertad. El problema es complejo por toda la demagogia que les rodea. A la vera de este argumento surgen grupos que defienden el aborto como un derecho absoluto de la mujer, hasta los que consideren el aborto poco menos que un genocidio. Tanto unos como otros pecan, desde mi punto de vista, de una carencia de reflexión racional sobre el asunto. El Partido Popular siempre ha defendido que la vida humana concebida merece protección desde el primer momento y es distinta de la vida de la madre. No es admisible un sistema que desconozca en absoluto la vida del hijo. Así, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos tanto de la madre como del hijo, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos. Así, la sentencia de abril de 1985 del Tribunal Constitucional establece que el no nacido es un bien jurídico constitucionalmente protegido. El Partido Popular ha defendido la ley de 1985, una ley de supuestos y en torno a la cual existía un consenso social, y el Tribunal Constitucional entendió que era acorde con nuestros principios y normas constitucionales. Pero el gobierno socialista rompió el consenso en torno al aborto, que en España estuvo vigente durante 25 años y con gobiernos de diferentes signos. La ley aprobada por el Partido Socialista en 2010 prevé posibilidad de abortar en las 14 primeras semanas por la mera decisión de la madre. Reconoce el aborto de las menores de 18 y mayores de 16 sin el consentimiento y en ocasiones sin el conocimiento de sus padres o tutores, lo cual, a nuestro juicio, es manifiestamente inconstitucional, puesto que disminuye las garantías de la menor, nos impide a los padres ejercer nuestro derecho a formar a nuestros hijos, prestar la asistencia y el apoyo en un hecho de gran trascendencia para ella, y esta previsión supone una violación de los derechos de los padres a que nuestros hijos reciban una formación conforme a nuestras propias convicciones, e ignora las responsabilidades que no son inherentes en el ejercicio de la patria potestad. Limita el régimen de objeción de conciencia
solo a parte del personal sanitario y exige requisitos que limiten su ejercicio. Obliga a una enseñanza de materias relativas a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ideológica de género. El Partido Socialista fabricó una demanda política en ausencia de una demanda social. La ley nació sin el respaldo social y dio la espalda al pronunciamiento del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, y sin ningún consenso, en 6 semanas fue aprobada una ley. El Partido Popular se mostró siempre contrario a esta reforma de la regulación del aborto. La ley del 2010 es una ley de plazos que no cumple ninguna de las exigencias básicas señaladas por la doctrina del Tribunal Constitucional. Por este motivo, el Partido Popular recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional y se comprometió a reformarla, volviendo a un sistema de supuestos en caso de gobernar. La reforma de la ley del aborto era un compromiso en nuestro programa electoral y más de 11 millones de españoles votaron al Partido Popular, conocedores de que un gobierno de Mariano Rajoy modificaría la ley socialista. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular vamos a votar en contra de esta moción. Por todo lo expuesto, pero además por otras razones no menos importantes. Estamos ante un anteproyecto de ley que debe seguir un trámite parlamentario y donde todos los partidos representados podrán hacer sus enmiendas y llegar a un consenso si así lo desean. Pues como ha dicho nuestro presidente, nuestra intención es llegar al máximo acuerdo posible con aquellos que quieran construirlo. Muchas gracias. Sí, voy a ser breve. Bueno, agradecer a los dos grupos, al Partido Aragonés y Izquierda Unida, que van a apoyar esta moción. Y sí que al Partido Popular, pues bueno, la verdad es que ha empezado diciendo que es un tema complicado y la verdad es que de complicado no tendría que ser nada. No vamos a obligar a abortar a nadie, simplemente que las personas que por su situación y por circunstancias se ven obligadas a esto no le pongamos trabas y que lo hagan de una manera legal. Ha mencionado también a las menores de 18 años y mayores de 16, sí que decirle que en algún momento se ha producido interrupción voluntaria del embarazo, pero que ha sido un tanto por cien mínimo y siempre acompañadas y con el consentimiento paterno. La verdad que antes de juzgar sí que deberíamos conocer la situación en la que viven muchas jóvenes que no tienen la suerte de vivir en un ambiente familiar bueno como el que se han podido criar muchos de nuestros hijos y familias más o menos normales, que viven en ambientes algunas antinaturales y que a veces son maltratadas y que un embarazo supone un calvario para ella y para su hijo. Esto creo que lo deberíamos de tener en cuenta, que no todo el mundo vive como nosotros. Lo de la campaña electoral, mire, si le pusiera vídeos de la campaña electoral que hizo el PP, que los tengo y se los podría decir, donde aparece Rajoy y otros componentes del PP hablando de su programa, de lo que iban a hacer y no iban a hacer, y hacer, es que se sorprendería, de verdad. Yo creo que les daría vergüenza porque no han hecho nada, más que este punto que lo tenían ahí, lo tenían, ya le digo, que quedar bien con ciertos grupos conservadores y con la Iglesia, que se los ha debido machacar, pero les daría vergüenza de que no ha cumplido ni uno de los compromisos y sabía cómo estaba la situación en el país, porque la sabía, que no venga diciendo que no lo sabía porque lo sabía. Ha empezado con recortes por todos sitios, dijo que no iba a subir el IVA, dijo que no iba a subir el IRPF, lo ha subido todo, lo ha bajado lo que no tenía que bajar, bueno, de verdad. Pero bueno, es mejor, claro, que lo ignoren. ¿Votos a favor de la moción? 10. ¿Votos en contra de la moción? Y 4, 10. ¿Cómo? Ah, vosotros dos, perdón. 9, entonces. Favor 9. Ah, perdón. ¿Votos en contra? 7. Señora Calvet. Sí, señor Andreu. Me gustaría hacer una breve explicación de voto. Sí. Simplemente comentar, para mí este asunto es muy complicado moralmente y por muchas razones. Mi voto en contra no es porque esté a favor de la ley Gallardón, que la considero nefasta y de una hipocresía supina. El no permitir abortar por una parte, pero por otra no dar las posibilidades a que haya una maternidad decente, estamos mandando a la gente, a los hijos y a las madres, a la indigencia. Pero eso no me quita que desde un punto de vista moral para mí choca enfrente dos derechos, por una parte el de la madre y por otra parte el del no nacido, que para mí también tiene derecho a seguir su proceso vital. Eso no quiere decir que en algún caso justificado yo pueda estar a favor si una persona, si un ser humano no va a tener una vida digna porque tiene malformaciones o por diferentes problemas, de que se pueda acabar en ese momento o por una concepción violenta
o por un riesgo a la madre. Entiendo que hay casos, pero sí que entiendo que en la normalidad esos dos conceptos y esos dos derechos cuando chocan, pues sinceramente tengo ese dilema moral y no puedo estar a favor de que solamente prime un derecho sobre el otro. Muchas gracias.